Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y por supuesto de sus protagonistas más queridos. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo una supuesta bomba que ha explotado en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química en la pantalla y aparentemente también fuera de ella. Sí, hablamos de ese romance que nos hizo soñar y que, bueno, terminó como terminó. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores y especulaciones que circulan por Internet? ¿Hubo realmente una entrevista sin censura donde Kerem explota contra Hande? Vamos a desentrañar todo este misterio y a separar la verdad de la ficción. Este vídeo está cargado de información, análisis y, por supuesto, mucha opinión. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para una inmersión profunda en el mundo de Kerem y Hande. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, esta es su oportunidad. Denle clic al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas cosas preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, empecemos por el principio. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento gracias a su increíble actuación en la telenovela Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llamas a mi puerta o Love is in the air, dependiendo del país. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat traspasó la pantalla y casi de inmediato, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente, después de mucha especulación, ambos actores confirmaron que estaban saliendo. La alegría de los fans fue inmensa. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la televisión se hubiera hecho realidad. Los veíamos juntos en fotos, en eventos, disfrutando de su compañía y compartiendo momentos especiales. Era una relación que parecía sacada de una película. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a tomar fuerza. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Kerem y Hande terminaron su relación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Ahora bien, aquí es donde empieza la parte más jugosa de la historia. Después de la ruptura, empezaron a surgir todo tipo de teorías y especulaciones sobre los motivos de la separación. Algunos decían que era por incompatibilidad, otros que era por la presión de la fama, e incluso hubo quienes apuntaron a terceras personas. Y es aquí donde entramos en el terreno de la supuesta entrevista sin censura, donde Kerem explota contra Hande. Según lo que he podido investigar, no hay ninguna evidencia concreta de que esta entrevista realmente exista. He buscado en todas partes, en medios turcos, en redes sociales, en canales de YouTube, y no he encontrado nada que confirme que Kerem haya hecho declaraciones explosivas contra Hande. Lo que sí he encontrado son muchos artículos y vídeos que hablan de esta supuesta entrevista, pero ninguno cita una fuente fiable o presenta pruebas contundentes de que realmente haya ocurrido. En muchos casos, se trata simplemente de rumores y especulaciones que se han ido propagando como la pólvora por Internet. Entonces, ¿de dónde viene toda esta historia? Pues bien, creo que hay varios factores que han contribuido a alimentar este rumor. En primer lugar, está la propia naturaleza de las rupturas amorosas, que suelen ser complejas y dolorosas, y que inevitablemente generan especulaciones y chismes. En segundo lugar, está el hecho de que Kerem y Hande son dos figuras públicas muy queridas y admiradas, lo que hace que su vida personal sea objeto de un gran interés mediático. Y por último está la tendencia de algunos medios y creadores de contenido a sensacionalizar las noticias y a inventar historias con el fin de generar clics y visitas. En mi opinión, es muy probable que esta supuesta entrevista sin censura sea simplemente una invención, un bulo que se ha propagado por Internet y que ha sido alimentado por el morbo y la curiosidad de la gente. No creo que Kerem Bürsin, un actor que siempre se ha mostrado respetuoso y discreto, haya hecho declaraciones explosivas contra su expareja. Pero incluso si esta entrevista fuera real, creo que es importante analizar el contexto y las posibles motivaciones detrás de esas declaraciones. Es fácil juzgar a una persona por lo que dice, pero es fundamental entender por qué lo dice. En una ruptura amorosa, es normal que haya sentimientos encontrados, resentimientos y frustraciones. Y es posible que en un momento de debilidad, una persona diga cosas que no debería decir. Pero eso no significa que esa persona sea mala o que esté tratando de dañar a su expareja. Simplemente significa que es humana y que está lidiando con un proceso doloroso. En el caso de Kerem y Hande, creo que es importante recordar que ambos son jóvenes y que están aprendiendo a navegar por las complejidades del amor y de la fama. Han tenido que lidiar con la presión de los medios, con las expectativas de los fans y con sus propios sentimientos.
Y no siempre han tomado las mejores decisiones. Pero eso no los convierte en malas personas. Simplemente los convierte en seres humanos. Y creo que es importante tener empatía y comprensión hacia ellos, en lugar de juzgarlos y criticarlos. Ahora bien, dejando de lado la supuesta entrevista sin censura, creo que es importante reflexionar sobre la relación entre Kerem y Andy y sobre el impacto que tuvo en sus fans. Como dije antes, su romance fue como un cuento de hadas para muchos. Era la prueba de que el amor verdadero existía y de que los sueños podían hacerse realidad. Pero también fue una relación que estuvo expuesta a una gran presión mediática y que tuvo que lidiar con las expectativas de los fans. Y creo que esa presión pudo haber contribuido a su final. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos reales y con vidas personales que merecen ser respetadas. No son personajes de telenovela que están obligados a vivir un romance perfecto y eterno. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar sus propias decisiones. Y como fans, tenemos que aprender a respetar esas decisiones, incluso si no nos gustan. Tenemos que entender que su felicidad es lo más importante y que no podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. En el caso de Kerem y Ande, creo que ambos han seguido adelante con sus vidas y que están enfocados en sus carreras profesionales. Ande está trabajando en nuevos proyectos y ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y se le ha visto disfrutando de su soltería. Y creo que eso es lo que debemos celebrar, que ambos están bien, que están felices y que están siguiendo sus propios caminos. No podemos aferrarnos al pasado ni vivir de ilusiones. Tenemos que aceptar que su romance terminó y que ahora son amigos, o al menos conocidos, que se respetan y se desean lo mejor. Y hablando de sus carreras, creo que es importante destacar el talento y el profesionalismo de ambos actores. Kerem Bürsin es un actor muy versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha participado en películas, series y telenovelas, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Hande Erçel también es una actriz muy talentosa que ha conquistado al público con su belleza y su carisma. Ha protagonizado varias telenovelas de éxito y ha sido nombrada como una de las actrices más bellas y populares de Turquía. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y como fans debemos apoyarlos y celebrar sus logros, en lugar de seguir obsesionados con su pasado amoroso. En resumen, creo que la historia de la supuesta entrevista sin censura, donde Kerem explota contra Hande, es simplemente un bulo que se ha propagado por internet. No hay evidencia concreta de que esta entrevista realmente exista y creo que es poco probable que Kerem haya hecho declaraciones explosivas contra su expareja. Es importante recordar que las rupturas amorosas son complejas y dolorosas, y que es normal que haya sentimientos encontrados y resentimientos. Pero eso no significa que debamos juzgar y criticar a las personas involucradas. En el caso de Kerem y Hande, creo que ambos han seguido adelante con sus vidas y que están enfocados en sus carreras profesionales. Y como fans debemos apoyarlos y celebrar sus logros, en lugar de seguir obsesionados con su pasado amoroso. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos reales y con vidas personales que merecen ser respetadas. No son personajes de telenovela que están obligados a vivir un romance perfecto y eterno. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar sus propias decisiones. Y como fans, tenemos que aprender a respetar esas decisiones, incluso si no nos gustan. Tenemos que entender que su felicidad es lo más importante y que no podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la supuesta entrevista sin censura es real? ¿Qué piensan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué les parece su trabajo como actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a llegar a más personas. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde pueden estar al tanto de mis próximos vídeos. Los enlaces están en la descripción de este vídeo. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Investiguen, contrasten la información y formen su propia opinión. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Sean críticos y analíticos. Y sobre todo, sean respetuosos y empáticos con los demás. No juzguen ni critiquen a las personas sin conocerlas. Pónganse en su lugar y traten de entender sus motivaciones.
Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Los quiero mucho y los veo en mi próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Bien, ahora para profundizar aún más en esta supuesta bomba y ampliar la información, vamos a explorar algunos aspectos adicionales que rodean esta controversia. Como ya he mencionado, la falta de evidencia concreta es el principal argumento para desmentir la existencia de la entrevista. ¿Pero por qué persiste este rumor? ¿Qué elementos contribuyen a mantener viva la llama de la especulación? Asterisco asterisco el poder de las redes sociales y los fandoms asterisco asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten una comunicación directa entre los artistas y sus fans, pero por otro, son caldo de cultivo para rumores, noticias falsas y ataques personales. En el caso de Kerem y Ande, el fandom o comunidad de fans jugó un papel fundamental tanto en la promoción de su relación como en la difusión de los rumores sobre su ruptura. Durante su noviazgo, los fans crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Cada gesto, cada mirada, era analizado y celebrado como una prueba de su amor. Sin embargo, cuando comenzaron a surgir los rumores de crisis, estos mismos perfiles se convirtieron en focos de especulación, donde se analizaba cada publicación, cada interacción en busca de señales de problemas. La intensidad de este fandom era tal que cualquier declaración ambigua o falta de interacción en redes sociales era interpretada como una confirmación de la ruptura. Y es en este contexto donde la supuesta entrevista de Kerem adquiere fuerza. Un comentario malinterpretado, una captura de pantalla manipulada, pueden ser suficientes para encender la mecha de un rumor que se propaga rápidamente a través de las redes sociales. Además, la polarización dentro del fandom también juega un papel importante. Después de la ruptura se formaron bandos, los que apoyaban a Kerem, los que apoyaban a Ande y los que culpaban a uno o a otro por el final de la relación. Esta división generó una atmósfera de hostilidad, donde cualquier noticia negativa sobre uno de los actores era celebrada por el bando opuesto. Asterisco asterisco la presión mediática y el sensacionalismo asterisco asterisco. Otro factor importante es la presión mediática. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al mundo del espectáculo, viven de la controversia y el sensacionalismo. Una ruptura amorosa entre dos figuras públicas es una mina de oro para estos medios, que no dudan en explotar la historia al máximo. En el caso de Kerem y Ande, la prensa turca e internacional se volcó con la noticia de su ruptura, publicando artículos y reportajes que analizaban los posibles motivos de la separación, las reacciones de los fans y las consecuencias para sus carreras. En este contexto, la supuesta entrevista de Kerem encaja perfectamente en el perfil de noticia sensacionalista que busca generar impacto y atraer la atención del público. Incluso si no existe evidencia de la entrevista, los medios pueden alimentar el rumor publicando titulares llamativos y noticias que sugieren que Kerem está resentido o que culpa a Ande por el final de la relación. Este tipo de publicaciones, aunque no sean explícitamente falsas, contribuyen a mantener viva la llama de la especulación y a generar una imagen negativa de ambos actores. Además, la competencia entre los medios también juega un papel importante. En la búsqueda por ser los primeros en publicar la noticia, algunos medios pueden recurrir a fuentes poco fiables o a información no confirmada, lo que aumenta el riesgo de que se propaguen rumores y noticias falsas. Asterisco asterisco el clickbait y la monetización de la fama asterisco asterisco. En la era digital, la monetización de la fama se ha convertido en una práctica común. Muchos creadores de contenido y medios de comunicación utilizan estrategias de clickbait para atraer la atención del público y generar ingresos a través de publicidad. El clickbait consiste en utilizar titulares llamativos, imágenes impactantes o información sensacionalista para incitar al usuario a hacer clic en un enlace. En el caso de Kerem y Ande, la supuesta entrevista de Kerem es un ejemplo perfecto de clickbait. Un titular como Kerem Bürsin explota contra Hande Erçel en una entrevista sin censura es irresistible para los fans de la pareja, que no dudarán en hacer clic en el enlace para descubrir qué ha dicho el actor. Este tipo de contenido, aunque a menudo carece de rigor informativo, genera un gran volumen de tráfico y permite a los creadores de contenido monetizar su fama a través de publicidad. En muchos casos, la verdad o la exactitud de la información es lo de menos, lo importante es generar clics y visitas. Asterisco asterisco el rol de los representantes y las estrategias de imagen asterisco asterisco. Es importante considerar el papel que juegan los representantes de Kerem y Hande en la gestión de su imagen pública. Los representantes son responsables de proteger la reputación de sus clientes y de promover su carrera profesional. En el caso de una ruptura amorosa, los representantes pueden tomar medidas para controlar la narrativa y evitar que la situación se salga de control. Es posible que los representantes de Kerem y Hande hayan trabajado en conjunto para minimizar el impacto mediático de la ruptura y para evitar que se propaguen rumores y noticias falsas. Sin embargo, incluso con la mejor estrategia de comunicación,
es difícil controlar completamente la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación. Además, es importante recordar que los representantes también tienen sus propios intereses. En algunos casos, pueden utilizar la controversia para generar publicidad y aumentar la notoriedad de sus clientes. Sin embargo, esta estrategia puede ser arriesgada, ya que puede dañar la reputación de los actores y generar una imagen negativa. *** El impacto emocional en los fans ***. Finalmente, es importante reconocer el impacto emocional que la ruptura de Kerem y Hande tuvo en sus fans. Para muchos, la relación de la pareja era un ejemplo de amor verdadero y un motivo de esperanza. La confirmación de la ruptura fue una decepción y un golpe emocional que generó tristeza, frustración e incluso ira. Es comprensible que los fans se sientan dolidos y desilusionados por el final de la relación. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de los actores es suya y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren ni podemos juzgarlos por el final de su relación. Como fans debemos aprender a respetar las decisiones de Kerem y Hande y a seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Debemos celebrar sus logros y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y sobre todo, debemos evitar alimentar rumores y especulaciones que puedan dañar su imagen y su reputación. En conclusión, la historia de la supuesta entrevista sin censura, donde Kerem explota contra Hande es